Es una cuestión de vida o muerte, de libertad y responsabilidad. Vacunarse para frenar la cuarta ola de coronavirus que está haciendo estragos en Europa. La OMS ha registrado 1,4 millones de muertes en toda la zona. Aquí en Alemania, expertos del Robert Koch Institute advierten que la situación nunca ha sido tan grave como ahora. Ante el rápido aumento de contagios, muchos hospitales han alcanzado ya su límite de capacidad por falta de camas de cuidados intensivos y sobre todo del personal de enfermería necesario. La mayoría de los ingresados son pacientes no vacunados y es que 15 millones de personas en Alemania aún no están inmunizadas. Los llamados a la vacunación obligatoria, como en la vecina Austria, son cada vez más fuertes. En otros países europeos apuestan por la vacunación parcial o restricciones. Todo esto en medio de protestas. En A Fondo nos preguntamos, ¿coronavirus urge la vacunación obligatoria? Ese es nuestro tema en A Fondo. Bienvenidos a nuestra nueva emisión. Soy Silvia Cabrera y estos son nuestros invitados. Se los presento. Julio Roldán es sociólogo, doctor en filosofía de la Universidad de Bremen. Julio dice que el temor divide a la sociedad en dos grupos. Unos temen ser envenenados y perder su libertad. Otros temen ser infectados y perder la vida. Ezequiel Vistoletti, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional en la Universidad Ali Salomón en Berlín, conductor del programa Demoliendo Mitos de la Política. Ezequiel dice que la vacunación obligatoria a escala global generaría el fin definitivo de la pandemia. Christian Jakob es redactor del diario alemán TASS en el Departamento de Reportajes e Investigación. Christian dice que la pandemia ha radicalizado a quienes se oponen a las restricciones para frenar los contagios, a los teóricos de la conspiración y a la extrema derecha. Bueno, recuerden que están invitados a participar en nuestro debate en YouTube, donde lanzamos la pregunta: ¿se necesita una vacuna obligatoria para frenar la nueva ola? Pueden escribirnos de inmediato y participar en esta encuesta. Comenzamos. Bueno, en los últimos tiempos pensábamos que la pandemia era cosa del pasado aquí en Alemania. Sin embargo, las cifras están diciendo lo contrario. Cada vez hay más contagios y hemos llegado, como dijo el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, a un punto dramático. Empiezo contigo. ¿Por qué crees que ha pasado esto? ¿Por qué Alemania está ahora sin frenar esta cuarta ola de la pandemia? Pues estamos en la cuarta ola, como dijiste, y en las primeras tres olas se había tomado pues muy en serio, bastante en serio. Había una política bastante efectiva también en comparación con otros países europeos, pero ahora en la cuarta ola estamos en una situación muy mala y había una combinación de factores. Uno fue, por supuesto, que el gobierno ha subestimado la voluntad de la gente de vacunarse. Como dijiste, estamos en 70%, es mucho menos que en otros países europeos, por ejemplo en España o en Portugal, y me imagino que nadie se hubiera imaginado que el fin del año todavía hubieran quedado como 30% de la sociedad sin vacunación. El segundo factor era que había sido subestimado la protección, la duración de la protección de la vacuna. Nadie sabía cuántos meses la protección se iba a quedar. Son más o menos 6 meses. Ahora dicen que después de 6 meses ya no protege tanto. Eso también pues resulta en la necesidad de tener una tercera vacunación. Y eso es el tercer punto. La organización. Como no habían pensado que iba a haber esta necesidad, cerraron los centros de vacunación y habían también que frenaron las pruebas de COVID gratis y muchas otras medidas. Y eso en esa situación tiene resultados fatales. Y el cuarto punto muy importante es que se radicalizó, como dijiste, una parte de la sociedad que ya estaba en contra de la política de la pandemia ya antes, pero durante los últimos 18 meses creció esta parte de la sociedad. Y pues tiene una dinámica súper en contra de las instituciones democráticas y de las élites políticas, y es muy difícil alcanzarlos. Julio, ¿por qué cree usted que se sigue subestimando esta pandemia? Usted habla de una división entre los que temen ser envenenados, como dices tú, y perder la vida, y los que temen ser infectados y perder la vida. ¿Por qué se da esta dicotomía y por qué además se subestima el virus?
Yo creo principalmente que tanto el gobierno como el Estado, hay que dejar en claro que no es lo mismo, el gobierno como el Estado, en los últimos 6 o 8 meses se desinteresaron del tema de la pandemia. Sobre todo comenzaron a activar la economía y en los últimos 4 meses se dedicaron principalmente a activar la vida política, porque estuvimos en elecciones. Claro. Entonces, la pandemia lo dejaron a un tercer lugar, la economía se reactiva y debe funcionar. Estamos en un año electoral, así que nos interesa ver quién va a ser el nuevo Bundeskanzler, y se olvidaron en alguna forma de lo que significaba la pandemia. Es decir, hay que reactivar la economía, hay que salir a votar y Alemania tiene que seguir adelante. Eso es lo que más o menos se demuestra. Claro. Y hay otro fenómeno que me parece a mí que es capital y que tiene y es un problema más de fondo, que ya no es coyuntural. Un sector de la población, especialmente la gente que no se ha vacunado, ya no cree en el discurso oficial. Ya no cree en el discurso del gobierno. Ya no cree en el discurso... ¿Y por qué ya no cree? ¿Por qué? Porque hay un fenómeno muy importante que ha sucedido en el mundo y especialmente en Alemania en los últimos 10 años, las redes sociales. La gente antes aceptaba un discurso monocorde de arriba hacia abajo. Lo que dice el gobierno, lo que dice el Estado es la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Con la proliferación de las redes sociales, directamente ellos van a buscar información que no necesariamente es correcta y que no necesariamente es falsa. Claro. Es decir, hay un mar de información que prácticamente nos agobia. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros no tenemos capacidad de diferenciar lo que dice en la Biblia, la paja del trigo. ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo falso? Claro. Entonces, por ahí hay un camino, una mina para poder explicar por qué mucha gente se informa por su cuenta y dice, bueno, pues el Estado a través del Instituto, el Robert Koch Institute dice tal cosa. Sí, pero es la opinión del Robert Koch Institute, o sea, no necesariamente... Claro. Tiene que ser la verdad. Claro, ese es otro punto interesante, la desinformación. Ezequiel, ¿cuáles son las razones para ti de este aumento de las infecciones por coronavirus? Estamos hablando de desinformación, de los no vacunados también, de que se priorizó la economía por encima de la pandemia. Para ti, ¿cuál es el punto clave? Yo acompaño en general los puntos, mis colegas. Sin dudas, aparecen relacionados la cuestión de la desinformación con ese 30% de no vacunados. Ahí, en mi opinión, aparece la principal causa. De hecho, en cuanto a casos, si no recuerdo mal, las cifras cotidianas diarias de casos ascienden a 55.000, el doble que en el peor momento el año pasado, durante la segunda ola, pero las cifras de muertos ascienden a 1/3 del peor momento de la segunda ola el año pasado, algo 200 ahora 900. Con lo cual, eso con más vacunas, ¿no? Con más gente vacunada. Aparece otra muestra más de la efectividad de las vacunas. Claro. Si uno realiza una comparación entre el mapa de vacunación en Alemania, provincia por provincia, y el mapa de contagios, aparecen idénticos los mapas. Las mayores tasas de contagio aparecen ahora en el este y en el sur. Las provincias, los Bundesländer, menos vacunados también. Si uno realiza un análisis de las personas infectadas entre los vacunados y los no vacunados presentan 3 veces menos probabilidades de hospitalización, con lo cual también ayuda la vacuna para que, en el caso de contagio, la enfermedad no genere síntomas graves. Claro. Con lo cual, la principal causa sin duda se aparece ahí, en ese 30% de no vacunados, ¿no? Ni siquiera con la primera dosis, porque otros países, quizás sin tantos vacunados con la segunda dosis, pero con una gran parte de la población, al menos con la primera dosis, ahora yo realizo siempre la comparación con mi país, con la Argentina, con un 80% con la primera dosis, con la segunda más o menos lo mismo, pero esa diferencia ya genera una diferencia en cuanto a la inmunidad del conjunto de la sociedad. Obviamente, todo esto en el contexto del invierno, ¿sí? Las grandes olas van acompañando los inviernos del norte y del sur del mundo.
¿sí? Bueno, eso era el miedo que se tenía, que cuando llegara el invierno volvieran a subir los casos de coronavirus, y es lo que estamos viendo. Pero en los últimos meses el ritmo de vacunación ha disminuido en todo el continente. En España el 80% de las personas están completamente vacunadas, mientras que en Francia y Alemania la inoculación alcanza un 68 y 66% de la población respectivamente. Muchos países se han resistido en los últimos tiempos a la vacunación obligatoria, pero cada vez son más los que plantean la medida y presionan para que se imponga. Austria es el primer país de la Unión Europea que introducirá la vacuna obligatoria para toda su población en febrero del próximo año. Hasta mediados de diciembre todos los austríacos permanecerán confinados. A partir de entonces, solo los no vacunados. 35.000 personas protestaron en Viena contra estas medidas. No queremos la vacuna obligatoria el 1 de febrero. No se detendrán con una vacuna, sino que nos seguirán obligando. Francia impuso en septiembre la vacunación obligatoria para personal sanitario, servicios de socorro y bomberos, y planea introducir nuevas medidas. Desde entonces han sido suspendidos sin sueldo 15.000 trabajadores por negarse a recibir la vacuna. De manera similar, Bélgica, Italia y Letonia han impuesto restricciones a su personal sanitario. ¿Qué medidas son las más adecuadas para superar la cuarta ola de contagios? Bueno, es una pregunta interesante que queda en el aire. Ezequiel, ¿qué medidas crees tú que son necesarias? Está el modelo austríaco, que tiene la obligatoriedad de las vacunas, y está el modelo francés, que es un cierre parcial, además una vacunación no para todos, sino para el personal, por ejemplo, médico, asistencial. Bueno, si bien pueden aparecer como dos modelos distintos, esas dos políticas distintas responden a dos situaciones distintas. Claro. En Bélgica, en Austria, con muchísimo menor porcentaje de la población vacunada y con una tasa de incidencia del cuádruple, si no recuerdo mal la tasa de incidencia de Francia, del cuádruple, entonces determinan lógicamente la vacunación obligatoria y primero el confinamiento para los no vacunados y a partir de desde hace 2 días, si no recuerdo mal, el confinamiento generalizado. En Francia establecen algunas medidas adicionales, nadie quiere un confinamiento, Francia parece más vacunado, en una mejor situación, entonces determinan políticas más leves. Ahora, entre todos aparecemos de acuerdo respecto a la importancia de la vacunación y a que los fracasos en la vacunación generan las consecuencias a la vista de todos nosotros. Bueno, ahora, la gran pregunta, ¿por qué mucha gente, un 30%, un tercio de la sociedad en Alemania, rechaza la vacunación? Cristian, esa es una buena pregunta para ti, que además eres redactor del diario alemán TASS. ¿Por qué la gente aquí en Alemania rechaza tanto la vacunación? Hablamos de 30%. Pues una explicación es como que hay una historia alemana que alcanza hasta el periodo del romanticismo y siguiendo de eso en Alemania siempre había una parte de la sociedad que no cree en la medicina de las universidades, que se refiere muchísimo a la naturaleza, piensa que todo lo que viene de la escuela artificial de las universidades es malo para la salud, que la gente les va mejor si solamente dejan entrar sustancias naturales en sus cuerpos. Y esa es una cosa, toda esa gente esotérica, antroposófica, que es una cosa muy alemana. Y eso también se encuentra en países como Austria y Suiza. Todos los países donde se habla alemán tienen el mismo problema con la tasa de vacunación. Y además hay un fenómeno que no tiene nada que ver con la vacunación, pero con una dinámica anti-institucional y anti-elitista, una dinámica populista que antes protestaron contra la islamización de Alemania, después contra los inmigrantes y los refugiados, ahora es la vacuna y después va a ser la política del clima, y es cierto. ¿Quiénes son los que más se oponen a la vacuna aquí en Alemania? Si uno refiere a quien... A los grupos sociales. Sí, a los grupos sociales. A quien votan, es muy claro que votan a la extrema derecha. 50% votan por el partido AfD, que es muy derechista, y tiene que ver con esta dinámica antiestatal, antiinstitucional que este partido y esta parte de la sociedad ganó o desarrolló en el periodo de la pandemia. Profesor.
Yo discrepo en parte con la opinión de él. He tenido oportunidad de participar en 3 manifestaciones en Hamburgo de la gente que está en contra de la vacuna. Y lo que encuentro es un abanico de sectores sociales. Hay personas... No solamente de extrema derecha. No, y son 50%, la minoría. 50%. 50%. Pero ¿de dónde se saca eso? ¿Quién dice eso? ¿La fuente? Cristian. Sí, había, ¿cómo se dice? Umfragen. No, pues, pero ¿dónde está el informe? Es decir, ¿quién concretamente? Porque nos regimos por ese principio. Dicen, se piensa, se cree, y eso en periodismo desprestigia el periodismo. Si se quiere ser serios, hay que presentar fuentes, datos concretos. Usted dice que hay un abanico, entonces, de personas, ¿y de dónde saca usted está la presente. fuente? Ese es un trabajo muy empírico. Conversando con esta gente 3 o 4 horas cada vez, hay gente, por ejemplo, en Hamburgo, muy acomodada de Blakenese, de la zona muy acomodada. Hay sectores de Eppendorf, como hay sectores muy pobres. Es decir, hay un abanico de sectores que se juntan a nivel social y a nivel económico, por ahí está. A nivel ideológico, político, es posible que haya gente, como él dice, sí, no descarto, pero en las consignas o en las parolas que sacan ellos no se nota eso. No se nota. Incluso hay gente que se reclama de izquierda, no sé si serán de izquierda, que participan ahí también. Es decir, yo no podría ser tan tajante en decir esto. ¿Y qué dicen? ¿Por qué pero no ahí voy. Me preguntaban, ¿y tú te has vacunado? Sí, me he vacunado. ¿Y cómo te sientes? ¿Qué pasó? No, lo más normal del mundo. Yo no tengo ningún problema, me han vacunado 2 veces. Lo que se nota claramente es que un grupo de gente tiene miedo, cree que lo van a envenenar. Y además de eso, entre otras cosas, que también lo van a inocular el chip. Y usted insiste que esto viene de los medios de comunicación, de las redes sociales. Un ratito. Ese es un grupo. Pero otro grupo más acomodado, de sectores más ilustrados, no plantean eso. Ellos plantean que me están quitando mi libertad. No me están dejando elegir. Mi libertad está mancillada por un Estado, por un gobierno, porque para ellos ya no es democracia, es un gobierno dictatorial que nos impone de arriba a abajo, sin informarnos, sin llamarnos al diálogo. Esos son los 2 grupos que existen. Ahora, en parte, creo que las redes sociales juegan un papel muy importante, pero ese es en parte. Claro. Pero además de eso, si conocemos la historia de Alemania, en Alemania hay un problema con Prusia, hay un problema con las 2 guerras, hay un problema con el nacionalsocialismo, entonces todavía hay una mentalidad que tiene que trabajarse todavía para poder entender mejor esto. ¿Hay que obligar a la gente a vacunarse aquí en Alemania, Ezequiel? Sin dudas, en mi opinión, sin dudas. Más allá de la discusión respecto al peso de las razones por las que no se vacunan. del esoterismo en Alemania, del antropocentrismo, como lo llaman. Antroposofismo, perdón. Y más allá del efecto de las redes sociales, de desinformación de las redes sociales, en otros países también aparecen fenómenos similares de una gran parte de la población rechazando las vacunas. Gente de izquierda, gente de derecha, gente con distintas argumentaciones, pero por lo general, como argumentación principal aparece la idea del derecho en tanto derecho individual. Mi derecho individual por encima del colectivo. Claro. Y para mí ahí aparece... ¿Puedo presentar una idea un segundito? Sí. Bueno, para mí ahí aparece un error conceptual en cuanto a la idea del derecho, a la noción del derecho. El derecho como tal representa una convención social. Los derechos no aparecen en los árboles. Los derechos representan una construcción social, responden a la sociedad, descienden de la sociedad. Por ende, nunca un derecho puede aparecer por encima de la sociedad. Acá aparece una concepción individualista del derecho, egoísta del derecho, antisolidaria, antiestatal. Bueno,
¿Y a qué responde todo eso? Para mí, más allá del efecto del esoterismo, eso responde a la ideología dominante, la ideología imperante, en crisis sí, pero aún así la ideología imbuida en todas nuestras prácticas, la ideología neoliberal, de yo por delante de todo, de la competencia, del individualismo, del egoísmo y de la antisolidaridad y la retracción del Estado como la única forma posible. Sí, ese para mí es el problema de fondo de todo esto. Además de entender si es legal o no, aquí hay un debate sobre cuáles son los derechos que deben prevalecer, si los derechos individuales o los colectivos. Vamos a ver la pregunta que estamos haciendo nosotros esta semana en Facebook. ¿Se necesita una vacuna obligatoria para frenar la nueva ola? Voy a leer algunos comentarios que tenemos y lo analizamos acá entre nosotros. Uno de las personas de nuestro público dice: antes de hacer obligatoria la vacuna deberían hacer obligatorios los protocolos de prevención de la enfermedad y verificar de alguna forma que siempre se cumplan esos protocolos. Tengo otra acá que dice: la mayoría de los hospitalizados son vacunados, incluso ya empezaron a salir de millones de adolescentes muertos y enfermos con reacciones raras en el cuerpo. Antes no habían jóvenes enfermos de nada, una vez se curaron y ahora están muertos. Y creo que una de las razones es que los vacunados se confían y ya no usan mascarillas. Cristian, vuelvo otra vez. ¿Por qué esta razón individual, quizás aquí en Alemania, de que prevalece por encima de lo colectivo y decir no a la vacuna? ¿Es parte de la sociedad alemana? Pues, por supuesto, es parte de la sociedad alemana y es parte de la cultura de los países donde se habla alemán, pero aparte de eso sí tiene que ver con las redes sociales, porque eso allá se encuentra una dinámica de radicalización que no se encontraba en tiempos anteriores. Como dije, la misma gente que hoy está protestando en contra de la política de la pandemia, hace 1 año o 2 años estaba protestando de la misma manera, con las mismas palabras, en contra de la política de los refugiados, antes contra el islamismo y después contra la islamización, y después van a protestar contra la política de protección del clima. Así que es una actitud que una cierta parte de la población tiene en contra del Estado, en contra de los medios públicos, en contra de las instituciones, y en este conflicto pues les llega muy cerca a ellos mismos, en sus cuerpos, porque temen que va a haber una vacunación obligatoria, aunque nadie dijo que hay un plan que la policía venga y con violencia haga la vacuna. Eso no va a suceder. Claro. Hoy nadie se habló de eso. Tenemos esta noticia que es la Asociación Interdisciplinar Alemana de Cuidados Intensivos y de Medicina Urgente aboga por obligar a todos los adultos a vacunarse contra la COVID-19. ¿Tú crees que eso llegue a pasar aquí en Alemania? Todos están hablando de eso y nadie sabe lo que significa exactamente. La gente piensa que al fin del día la policía viene, les lleva al hospital y les dan la vacuna. Eso no está planeado. El plan sería lo máximo de o ponerles una multa o que tendrían, en caso que no tienen razones medicales que no se pueden vacunar y se infectan y necesitan tratamiento, que tendrían que pagar después por el tratamiento. Si tienen ingresos, si no, pues no, pero en caso que tienen ingresos, sí. Eso es lo máximo que está en la discusión. Claro. Vamos a escuchar algunos comentarios. Aquí en Alemania se han registrado máximos de contagios en las últimas semanas. Según Christian Drosten, que es uno de los virólogos más reconocidos de este país, unas 100.000 personas podrían morir si no se toman medidas para detener esta agresiva cuarta ola. Los científicos, pero también los políticos, han encendido ya las alarmas. Vamos a escuchar esas voces. Toda Alemania es un gran brote, es una emergencia nacional. Probablemente, al final de este invierno, prácticamente todos en Alemania, como se ha dicho ya con cierto cinismo, estarán vacunados, curados o muertos. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Qué opinas tú, Julio? Todos en Alemania a final de año van a estar o vacunados o muertos. Yo creo que esa opinión es demasiado irresponsable y es alarmar a la población. Y evitemos de alarmar, de dramatizar. Existe un fenómeno, existe un problema, está ahí. Hay que ser ciegos
y torpes para no querer reconocer ese, es un hecho evidente. Pero de ahí a extender a niveles, como ha planteado el señor o ha planteado el ministro de Salud, creo que es exagerar y en cuenta de contribuir para controlar en el plano psicológico, emocional, esta problemática, porque la pandemia no solo es un problema biológico, también tiene que ver o tiene repercusiones y se retroalimenta con los problemas emocionales, psicológicos. Pero ¿y cómo entonces lo tienen que haber hecho acá en Alemania? O sea, ¿qué medidas deberían haber tomado? En principio, en el sistema que vivimos no hay una medicina preventiva, porque ahí hay otro tipo de intereses. Los intereses de la farmacoindustria en el mundo no le interesa que una medicina preventiva. Claro, pero ¿cómo prevenir además el coronavirus que nos tomó a todos por sorpresa? Pero vamos por ahí. Eso. En segundo lugar, lo que tendrían que hacer el gobierno y el Estado es recobrar la confianza en esa población, especialmente en ese grupo, que son el 30% de lo que estamos hablando. En tercer lugar, la obligación, así como dices tú, que creen que va a venir un policía, eso no lo van a hacer y no va a dar resultados. Así se recurra a ese método, no va a dar ningún resultado. ¿Por qué? Porque esta gente que tiene tanto miedo, por ejemplo, va a hacer todo lo posible para evitar eso. Entonces, lo más práctico, pienso yo, que va a ser recurriendo a métodos indirectos, métodos obligatorios indirectos. Por ejemplo, la gente quiere salir de vacaciones a tal o cual lugar. No pueden salir si no te has vacunado. Un poco como se está haciendo aquí ya en Alemania. Ezequiel, ¿qué opinas? En la gran mayoría de los países del mundo la vacunación presenta carácter obligatorio. No con la vacuna puesta por aquí el policía. En Alemania no. Excepto, bueno, en Alemania y algunos pocos países, pero en Asia, en América Latina, en el resto de Europa, en Estados Unidos también. No con un policía inyectando la vacuna, sino principalmente a través de la escolarización. La escolaridad, claro. El Estado establece muchísimas obligatoriedades en nuestras sociedades, entre otras la de la educación. Bueno, para que los chicos y las chicas puedan comenzar la escuela, aparece la obligatoriedad de las vacunas, de manera que de forma indirecta los Estados generan la obligatoriedad de la vacunación. Para mí, por ahí aparece sin lugar a dudas una de las respuestas. Aquí en Alemania no es así. Acá en Alemania no. Quería rechazar, porque cuidado con la difusión de mensajes falsos. El mensaje de ese comentarista respecto a que la gran mayoría de los hospitalizados son los vacunados. Falso, total y completamente. La gran mayoría de las personas hospitalizadas carecen de la vacuna, ¿sí? Por eso, por ahí, por la cuestión de la vacunación masiva, aparece la solución. De hecho, en Austria ahora, con el anuncio nada más de la vacunación y con el anuncio de los confinamientos, inmediatamente comenzó una ola de vacunación. Los centros de vacunatorios en Austria ahora parecen repletos. ¿Por qué? Porque la gente no quiere problemas, más allá de algunas cuestiones ideológicas, de sus miedos y demás. Claro. Frente a medidas concretas, la gran mayoría de gente responde. Respecto a las redes, sin lugar a dudas, ahí aparece uno de los puntos flojos de nuestras democracias. Las redes hoy representan una parte importantísima de los debates sociales y aparecen sujetas a las ganancias de las grandes corporaciones detrás de las redes, las cuales generan ganancias a partir de la publicidad, y para eso determinaron, a partir de un algoritmo, que cuanto más parecidos los contenidos puestos frente a las pantallas de las personas, sus computadoras o sus celulares, frente a sus ideas, más tiempo las personas frente a las pantallas, por ende más publicidad, más ganancias. Claro. Ese es el mecanismo perverso detrás de todo eso. Ahí en juego gran parte del sentido común de nuestras sociedades, y eso aparece sujeto a esa lógica sin ninguna participación del Estado, sin ninguna participación democrática de la sociedad. Entonces, por ahí también aparece una cuestión fundamental respecto a la vacunación, claro, y a otras cuestiones públicas también. ¿Por qué no es obligatorio aquí las vacunas en Alemania, como en otros países, como acaba de decir Ezequiel? Pues primero de todo el gobierno hizo el gran error, cometió el gran error de prometer que no iba a haber una vacunación obligatoria hace algunos meses, porque ya era claro que no toda la gente se iba a vacunar, pero igual han dicho
les prometimos que jamás va a haber una vacunación obligatoria. En ese tiempo pensaban que la tercera ola iba a ser la última y con una tasa de vacunación de 70% ya iba a terminar. No fue así y ahora tienen que decir, tal vez era un error, tal vez tendríamos que considerar que sí va a haber una vacunación y ahora se les hace muy complicado, muy difícil. Son solamente como 10 días que discutan públicamente eso. En un margen más general y hasta ahora la gente no tiene clara la idea qué significaría exactamente, si serían ciertas actividades que no se pueden realizar si uno no sea vacunado, si serían multas, si serían solamente grupos profesionales, como por ejemplo gente que trabaja en los hospitales. Y entonces la discusión es bastante tarde. ¿Tú crees que si se llega a vacunar la mayor cantidad de personas aquí en Alemania bajarían esos contagios? Por supuesto que sí. En todos los países donde las cifras son más altas, la pandemia casi es muchísimo. En España, en Portugal. ¿Se necesitan entonces esos mensajes tan fuertes como el que acabamos de escuchar? Sí, por supuesto, sí. No es que no eran claros, es que la gente no les creyó antes. Diría que Vila, el presidente del Robert Koch Institut, desde el principio siempre ha dado mensajes bastante claros. También Jens Spahn, yo no diría que es una falta de la política. Un colega de la NZZ, de la Neue Zürcher Zeitung, dijo que se escucha muchísimo del Politikversagen, del fallo de la política, pero jamás del fallo ciudadano. Ese fallo ciudadano es que hay mucha gente que dice, pues solidaridad no me interesa y por sus miedos irracionales se niegan a lo que hablábamos antes, el individualismo por encima de lo colectivo. Bueno, los médicos aseguran aquí en Alemania que sigue habiendo camas suficientes de momento en los hospitales, pero no en todas las regiones, como por ejemplo en Baviera, en Turingia, en Sajonia, donde las cifras de infección son especialmente altas. ¿Cuál es el impacto real de esta pandemia en los centros de salud alemanes? Vamos a ver la situación en un hospital en el este de Brandenburgo. En esta unidad de cuidados intensivos en Frankfurt del Oder, la vida de muchos pacientes pende de un hilo. El personal sanitario trabaja día y noche. La cuarta ola de coronavirus les está haciendo llegar al límite de sus fuerzas. Creo que todavía nos esperan tiempos realmente duros y de algún modo tendremos que aguantar como equipo. Algunos hospitales alemanes han tenido que transferir pacientes gravemente enfermos o incluso negarse a ingresarlos al estar desbordados con pacientes de COVID. No es el caso en Frankfurt del Oder, porque la mayoría de enfermos de COVID terminan falleciendo rápidamente. Aunque solo pueda salvar a 1 de cada 10, vale la pena. ¿Quién es responsable de la emergencia en las unidades de cuidados intensivos? Bueno, eso es una pregunta que hemos estado más o menos acá respondiendo. Julio, vuelvo otra vez contigo. ¿De quién es la culpa? ¿De los negacionistas del coronavirus? ¿De los opositores de la vacunación? ¿O más bien de la relajación de las medidas? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema no solo sanitario en Alemania, sino el sistema económico, político, social en su conjunto. Entonces, ahí tenemos que Alemania es uno de los países más ricos del mundo, donde se desarrolla con mucho más ahínco la investigación. Y cuando comenzó este problema, ellos sí tenían capacidad de infraestructura, de individuos como especialistas, de virólogos, para investigar y conocer este fenómeno. Pero como repito, hay otro tipo de cosas, como por ejemplo en un momento dado hubo una disputa por el control del mercado de la vacuna. Y eso se dio entre Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, China, Alemania. Es decir, se pierde tiempo, se pone el interés en problemas crematísticos de mercado, de control de mercado, y se olvida en alguna forma el problema principal que es los seres humanos. Luego dije también, en estos últimos 3 o 4 meses, prácticamente el tema coronavirus desapareció de los medios de comunicación. El tema central era quién iba a ser la nueva coalición o el nuevo partido que gobierne este país. Entonces, sí, se relajaron las medidas. Totalmente, se desinteresaron. Que ya eso había pasado. Que pusieron sobre el tapete otro tipo de intereses económicos
intereses de carácter político y un poco que se olvidaron del tema. Claro. Y cuando hoy esto reaparece con fuerza, como dijo Ezequiel, en una coyuntura especial que tiene que ver también con el clima y todo eso, entonces un poco, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá, Ezequiel? Tú vienes de Argentina. ¿Cómo ves estas imágenes en los hospitales? ¿Te llama la atención que Alemania esté pasando por esto como latinoamericano? A mí como latinoamericano con 15 años de vida ya de residencia en Berlín, en Alemania, no, pero seguramente a mis compatriotas sí, porque a nosotros los latinoamericanos nos caracteriza una imagen romántica e idílica de Alemania, como si Alemania no representase el paraíso en la tierra, y para quienes aparecemos acá desde hace mucho tiempo, no, evidentemente no, presenciamos una cosa muy distinta. Chile y Argentina, Chile y Costa Rica, perdón, tienen tasas de vacunación más altas que Alemania. Sí, sin lugar a dudas. En el caso de Chile, a pesar de la vacunación debido a la utilización de una de las vacunas chinas, si no recuerdo mal, la Sinopharm, con una efectividad menor, a pesar de la vacunación aparecieron y reaparecieron problemas en el invierno pasado, en el invierno del sur, pero más allá de eso, en este momento la pandemia parece controlada, mal que mal, en América Latina en cuanto a lo sanitario. Después ya pasó para América Latina la emergencia. Cuidado, porque de acá al próximo invierno también posible la reaparición allá. Pero aparecen allá, así como aquí también, pero allá mucho más, todas las otras consecuencias de la pandemia respecto a, desde la salud mental de las personas, claro, pero principalmente a la economía. Y muchísima gente todavía aparece en una situación económica deplorable. La pandemia maximizó tendencias preexistentes, principalmente la de la desigualdad. Y en América Latina, muchísimo más. Entonces, la lucha por la pospandemia y por la recuperación la presenciamos en todo el mundo, pero en América Latina, por ahora, con resultados muy magros, porque la parte del ingreso total, de las riquezas totales de la sociedad, la parte recibida por los trabajadores, las trabajadoras, la gente del común, retrocedió sensiblemente en todos los países. Y los mega ricos, yo siempre machaco con lo mismo, generaron ganancias cuantiosas, duplicando sus fortunas millonarias. Bueno, hay que seguir con 4 ojos también en toda América Latina, porque la emergencia no ha pasado, como dices. Cristian, este va a ser un gran reto para el nuevo gobierno, además que se acaba de anunciar aquí en Alemania. El próximo canciller, que pudiera ser Scholz, es lo más seguro, tendrá que enfrentar esta nueva ola de coronavirus. ¿Qué medidas crees tú que tienen que tomar? ¿Cómo debe actuar el nuevo gobierno ante esta emergencia que se está presentando? Sí, pues una cosa es que ya hubiera tenido que enfrentarlo desde hace algunas semanas. Los partidos del nuevo gobierno no han dicho casi nada en el último mes prácticamente, cuando estaban en las negociaciones sobre el nuevo gobierno, y el viejo gobierno ya estaba en un estado de declinación y ya no estaba muy activo. Ese era el vacuum en el cual se desarrolló la situación ahora. Pues ayer han dicho, cuando presentaron el programa del nuevo gobierno, que se van a dar 10 días para mirar si las medidas que ya existen podrían ser suficientes, y si no, van a pensar otra vez. Yo diría que eso es bastante mucho. Las cifras ya están exorbitantes. Hace 2 días la clínica segunda más grande de Alemania, en München, Klinikum Großhadern, se presentó durante la noche en luz completamente roja, con 3 grandes letras SOS en su pared, en su muro. ¿Y qué más pueden decir, ¿no? Es ya, claro que ya no hay 10 días. En 10 días las cifras de muertos en las intensive care units van a estar mucho más altos, y diría que se tendría que actuar ya ahora. Sí, bueno, estamos viendo acá que las autoridades sanitarias notificaron este jueves 351 muertos con COVID o por COVID en las últimas 24 horas, lo que la cifra total de decesos aquí en Alemania con el coronavirus alcanza los 100.119 desde el comienzo de la pandemia. ¿Tendremos un cierre total de Alemania? ¿Un lockdown nuevamente? ¿Qué cree usted? Bueno, ahí hay un problema, nuevamente, insisto yo. La economía no se puede parar. Y menos en Navidad, ¿no? Y menos en esta coyuntura, porque el capital tiene que moverse. Entonces ahí hay una contradicción.
o ponemos el acento en el movimiento de la economía, que la economía no colapse, o ponemos el acento en la salud de la población. Esa es una disputa y creo que definitivamente la economía no va a parar. Los bancos no van a parar, las fábricas no van a parar. Es decir, los Weihnachtsmarkt van a continuar. Y sigo pensando que un punto clave para que esto mínimamente se controle es el diálogo entre el gobierno, el Estado, con la población, especialmente con esa población que no quiere vacunarse. Porque el argumento fundamental es que la gente que es hospitalizada, que ha adquirido ese problema, es la gente que no se ha vacunado. Posiblemente haya gente ya vacunada que también, pero parece que es una minoría. ¿Vamos a un lockdown? ¿Qué opinas tú? Difícilmente también por cuestiones económicas, pero también por la experiencia traumática para todas las poblaciones del mundo de los confinamientos. Nadie quiere aparecer encerrado en su casa por mucho tiempo. Ahora, no por eso el gobierno no debe motorizar medidas fuertes, tendientes a la vacunación masiva. Yo ahí, Julio, en parte con cierta discrepancia para mí, con menos diálogo y más firmeza. Especialmente para esto, y el gobierno alemán y el Estado alemán en muchas medidas respecto a otras cosas motoriza medidas muy fuertes, incluso antipopulares, por lo general a veces incluso en contra de las grandes mayorías, sin temblor del pulso. Entonces, bueno, si en esta nos puede ayudar un Estado presente, bueno, adelante. ¿Están preparados los alemanes para un posible lockdown nuevamente? Me imagino que sí, aunque en Alemania jamás había un lockdown, siempre era un lockdown light. La vida privada era cerrada, la vida económica siempre quedaba abierto. Tal vez eso también fue el problema. Y si hay un nuevo lockdown, seguro que sería otra vez de ese tipo. Con esto terminamos. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en nuestra encuesta. Sigue abierta, así que pueden seguir escribiéndonos. Gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes.